Antecedentes de la Revolución Mexicana. En la transición del siglo XIX hacia el siglo XX, el régimen del general Porfirio Díaz comenzaba a llegar a su fin. Porfirio Díaz asumió el poder en nombre de la plataforma del régimen liberal que implantaba la inmovilidad política. Durante su gobierno estallaría la Revolución Mexicana. Durante el gobierno de Díaz Morí existían numerosos latifundios y el 80% de la población mexicana dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los que se otorgaban los salarios de los trabajadores en mercancía. Mediante este sistema se lograban que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados de por vida. Este sistema, junto con prácticas que eran cotidianas como la contratación por engaño o la adjudicación de una deuda inexistente, es conocida como enganche, sistema que involucraba elementos coercitivos, extraeconómicos y extralegales. Las leyes de la nación raras veces se aplicaban dentro de las haciendas, donde los trabajadores eran vistos como esclavos u objetos de propiedad. En las ciudades, a partir de 1906, comenzaron a surgir numerosos movimientos obreros. Son representativos en este rubro las huelgas de Cananea y Río Blanco, que habrían de ser reprimidos por el gobierno mediante el uso de la fuerza militar. Diversos intelectuales lucharon por defender los derechos de la clase obrera, tal como el caso de Lázaro Gutiérrez, Praxedis Guerrero, Juan Saravia, Ricardo Flores Magón, quien habían alentado los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco. Uno de los medios de comunicación de esta línea era el periódico Regeneración, surgido en 1900. El movimiento encabezado por estos y otros intelectuales era de naturaleza compleja porque bebía en diversas corrientes de pensamiento, desde la Ilustración hasta el positivismo. Los hermanos Flores Magón llegaron a radicarse notablemente después de ser expulsados del territorio mexicano. Plan de Ayala, promulgado por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911. En el lugar que ocurrió fue Ayala, estado de Morelos, México. El plan trataba de ir en contra de Francisco y Madero. Consigna principal: desconocer el gobierno de Madero para no apegarse a los principios propuestos en el Plan de San Luis. El escrito. El documento consta de 11 páginas, de las cuales 2 y media son de firmas y nombre de los suscribientes. Actualmente se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación. El plan de Ayala consta de 15 puntos, y entre las consignas más importantes están la del desconocimiento de Madero como presidente de México por considerarlo traidor, y el reparto de las tierras que acaparan los hacendados, así como la restitución de los terrenos que fueron despojados durante el porfiriato. Enuncian las fallas que consideran ha tenido Madero y lo declaran inepto para realizar las promesas de la revolución de la que fue autor. Desconocimiento a Madero como jefe de la revolución y presidente de México. Se reconoce a Pascual Orozco como nuevo jefe de la revolución y, en caso de no aceptar, el cargo pasa a Emiliano Zapata. Enuncia la adherencia de la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos al Plan de San Luis Potosí. Señalamiento de no negociantes hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y don Francisco Madero. Se indica que se expropiarán los terrenos que estén acaparados por propietarios poderosos para repartirlos entre quienes no tienen posesión de ningún terreno. La indemnización a los propietarios será de la tercera parte. Para los propietarios que se opusieron al plan de Ayala, se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes que a ellos les corresponda. Se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas, huérfanos, de las víctimas de la lucha agraria. El método anterior para ejecutar los puntos anteriores será mediante las leyes de amortización, y pone de ejemplo lo hecho por Juárez con los bienes de la iglesia. Señalan que los jefes militares afines a Madero y que se opongan al plan de Ayala serán juzgados como traidores. Indicación de que los gastos de la guerra estaban regidos por el Plan de San Luis Potosí. Cuando termine la revolución, un grupo de los principales jefes revolucionarios designará al presidente interino, que luego convoque las elecciones. Los jefes principales también designarán al gobernador de cada estado, para que también convoque las elecciones y organice el poder público. Exigen la renuncia de Madero y otros jefes dictatoriales. En el último punto se vuelve a hacer énfasis en el mal trabajo que consideran ha hecho Madero, así como un señalamiento de sus errores y consecuencias.
Norte comenzó en el año de 1911 y terminó en el año de 1920. La formación militar encabezada por el general Francisco Villa. Francisco Villa apoyó la presidencia progresiva de Madero y tras el asesinato de este se unió a las tropas de Venustiano Carranza en contra del general Victoriano Huerta. Victoriano Huerta nació en Jalisco en 1854. Fue un militar político mexicano, el cual formó la División del Norte y derrotó a los orozquistas. En el levantamiento de Pascual Orozco, Huerta estuvo a punto de fusilar a Pancho Villa. La División del Norte se componía sobre todo de gente del pueblo, como lo son rancheros, vaqueros, caporales y otros elementos de la población rural del norte de México. Dio cabida a miembros del Ejército Federal que lamentaban el asesinato de Francisco Madero. Francisco I. Madero tomó el poder hasta febrero de 1913. Prohibió la reelección presidencial. Los campesinos exigían reformas económicas. Mientras tanto, los hacendados apoyaron a Victoriano Huerta, quien dio un golpe de estado y ordenó el asesinato de Madero el día 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Bueno, pues yo soy Panchita y Madero, presidente. Merecido. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races. Señora Presidenta, aquí le he traído a Victoriano Huerta. Esta es su arma y espero que por favor haga su correcto. Retírate y déjame hablar con ella. Está bien. Gracias. Te voy a quitar las esposas porque a pesar de que mi hermana diga que eres una persona para no confiar, yo hago lo contrario. Te voy a devolver tu arma porque quiero que esta vez sea la correcta y que le demuestres a mí y a muchas personas lo contrario. Sí. Retírate, no te quiero ver y espero que esta vez sea la correcta. ¿Qué he hecho con Victoriano Huerta? Creo que no es la mejor respuesta para darte, pero volví a confiar en él. Le di una segunda oportunidad. Ella no se lo merecía. ¿Tú cómo dices que no? Ella no es de fiar. ¿Tú qué sabes? Yo lo sé todo. Yo tenía las malditas pruebas y yo las Esas tenía. no. Quedan arrestadas. ¿Por qué? Porque tú me diste tu confianza y yo te seguí. Pero baja el arma, yo no te hice Te nada. lo he dicho. ¿Cómo fuiste capaz de dejarla ir? Es que yo pensé que esta vez iba a ser la buena. Pues no. Me decepcionaste. Te dije que hicieras Pues, lo correcto. Ya vas a la casa. Si tan solo hubiera confiado en ti. Me siento decepcionado. Eres un asco. Que llegáramos ahí. Tú siendo la presidenta. Me siento arrepentida. Te lo dije y no confiaste en mí. Volverá a pasar y ella ya no estará. En 1914, Estados Unidos invadió México por segunda vez. El 21 de abril de 1914, el ejército de Estados Unidos de América atacó el puerto de Veracruz sin previo aviso. Esta vez no se buscaba expandir su territorio, su intención era intervenir en los asuntos políticos. Los marines de los buques de guerra estadounidense de Florida comenzaron la invasión del puerto de Veracruz. Los jóvenes cadetes y la población civil de Veracruz, hombres, mujeres y niños en condiciones de inferioridad numérica y de armamento, resistieron hasta el límite de sus fuerzas la invasión. Las relaciones entre México y Estados Unidos fueron complicadas debido a que el presidente norteamericano de ese año no reconoció el gobierno de Victoriano Huerta.
En 1914 estaban en crisis las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y daba inicio a una nueva fase en la Revolución Mexicana. Varios gaviones se oponían al gobierno de Victoriano Huerta, quien había subido al poder apoyando por el llamado Pacto de la Embajada, que había sido promovido por el embajador Henry. Esto fue defendido por ciudadanos y estudiantes de la escuela naval. La invasión se debió al incidente entre marinos y estadounidenses y autoridades mexicanas en la ciudad de Tampico el día 9 del mismo mes y año, y el desembarco de cartuchos alemanes en Veracruz destinados a Victoriano Huerta. La batalla duró un par de días. Para el día 30 de abril, las tropas de la Marina estadounidense que habían capturado el puerto fueron reemplazados por el ejército, que se encargó de mantener la ocupación durante casi 7 meses. Por otro lado, tras la sorpresiva invasión de tropas extranjeras, hubo una muy desigual y poco efectiva defensa integrada por un centenar de soldados del Ejército Federal, varios centenares de voluntarios civiles, algunos presos liberados de las cárceles Rayados y un centenar de cadetes de la Escuela Naval Militar. Después de 7 meses de ocupación del puerto, por fin el 24 de noviembre de 1914 las tropas constitucionalistas entran a Veracruz, mientras simultáneamente los invasores yanquis se embarcaban en el muelle. Así terminaba una de las más grandes intervenciones de Estados Unidos a nuestro país. Venustiano Carranza fue la única autoridad electa que representó la continuidad del orden constitucional roto por el golpe militar de Victoriano Huerta. Los demás gobernadores, la Cámara de Diputados y el Senado reconocieron al gobierno espurio. Carranza, con la legitimidad que le otorgó el mandato del Congreso de Coahuila, inició la lucha para derrotar al gobierno usurpador y expidió el Plan de Iguala el 26 de marzo de 1914. El Plan de Guadalupe desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República, desconocía los poderes legislativo y judicial y a los gobiernos estatales que reconocieran a Huerta. Nombraba a Venustiano Carranza primer jefe de ejército constitucional. El objetivo del Plan de Guadalupe era político, para poder establecer el orden constitucional. Después de la Revolución de 1910, como una consecuencia de esta y ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. El presidente Venustiano Carranza convocó en 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de 1880 en Sonora, México. Sus padres fueron Francisco Obregón y Zenobia Salido. Estudió y trabajó en su pueblo, donde llegó a comprar una finca. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, Obregón apoyó a Francisco Madero. En 1913, Madero fue asesinado y Obregón se unió a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. En 1914, Obregón derrotó a Pancho Villa y fue nombrado ministro de la Guerra por Carranza. Entre 1920 y 1924 fue presidente de México. Su gobierno continuó la pacificación del país e inició el reparto de tierras. También promovió la educación, el arte y la cultura. En 1924 terminó su periodo y se retiró a Sonora. En 1928 postuló y ganó la presidencia nuevamente, pero antes de que asumiera el mando, un fanático católico lo asesinó a balazos en un restaurante de la Ciudad de México. El Plan de Agua Prieta representó un documento que se redactó en medio de la Revolución Mexicana para oponerse al gobierno de Venustiano Carranza. Este plan fue declarado el día 23 de abril del año 1920 por Álvaro Obregón en la ciudad de Agua Prieta, de ahí su nombre, y en él se exponían el desconocimiento hacia el gobierno ejecutivo en algunos estados que apoyaban al régimen de Carranza. El objetivo de este plan era darle fuerza y llegar a consolidar el movimiento que se inició en oposición al mandato de Carranza.
a fin de derrocarlo a través de lo que llegaría a conocerse como el Ejército Constitucionalista Liberal. La política principal de este plan era dejar la presidencia del país a cargo del trío de Sonora al llevar a cabo las elecciones liberales. Mientras estaba redactando el plan, el cual originalmente llegó a conocer como Plan Orgánico del Movimiento Reivindicador de la Democracia y de la Ley, se tomó en cuenta a Carranza y sus malas decisiones, a fin de acusarlo por sus faltas y hasta de traición hacia el pueblo y su responsabilidad para con este. Por extraño que parezca, en dicho plan no se plasmó la disputa por dominado territorial que originalmente había sido la causa de la protesta, pero lo cierto es que no se le reconocía a Carranza el derecho a seguir rigiendo como presidente y tampoco a los poderes que surgían de su gobierno, a menos que se adhirieran al plan. Una de tantas consecuencias de este plan de Agua Prieta fue que el país llegó a ser controlado por los que se rebelaron contra Carranza. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 10 y nuestro tema son los gobiernos posrevolucionarios. Se crearon tras acabar la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El periodo posrevolucionario suele acotarse desde la presidencia de Venustiano Carranza en 1917 hasta el gobierno que presidió por Lázaro Cárdenas, que finalizó en 1940. La revolución se inició en 1910 y concluyó con el acceso al poder de uno de sus líderes, quien era Carranza. Los motivos del estallido de esta revolución se encuentran en el porfiriato, ya que tras la mejora económica que consiguió Porfirio Díaz durante sus 3 décadas de mandato, fue solo aprovechada por los sectores más favorecidos de la sociedad, mientras se crearon numerosas bolsas de pobreza. Además, su estilo dictatorial, la falta de libertades públicas y las malas condiciones laborales abocaron al país al estallido revolucionario. Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Tras la muerte del presidente es nombrado de forma provisional Adolfo de la Huerta. Se trató de un gobernante de transición que era favorable a que Álvaro Obregón llegara al poder. Este consigue ganar las elecciones y es elegido presidente del país. Obregón era partidario de un estado fuerte y efectúa una reorganización del ejército. Igualmente procede a repartir tierras entre campesinos e indígenas, buscando la reconciliación nacional. En 1923 tuvo que hacer frente a una pequeña rebelión capitaneada por de la Huerta, que pretendía volver a la presidencia sin éxito. El Maximato, 1928-1934. Durante ese periodo se sucedieron 3 presidentes distintos, todos pertenecientes al nuevo partido y manejados por Elias Calles. Su política fue una continuación de la de este, que fue conocido como jefe máximo de la revolución. Cárdenas es elegido por Calles para ser el siguiente presidente, pero una vez ganadas las elecciones no resulta tan manejable como los anteriores. Consiguió el apoyo de casi todos los sectores sociales, desde los caciques a los campesinos. Esto le permitió deshacer de Calles y acabar poco a poco con el caudillismo mexicano. Durante su mandato cambió la ley, pasando los periodos presidenciales de 4 a 6 años. Fundó el Partido Revolucionario Mexicano y fue demostrado en el aparato creado por su antecesor. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza había sido uno de los líderes de las tropas revolucionarias y fue el que alcanzó el poder cuando la situación alcanzó su máxima estabilidad. Entre sus logros se encuentra la nueva Constitución del país, promulgada en 1917. En ella se regulan las relaciones laborales y se establece una reforma agraria y otra educativa, muy avanzadas en su época. Sin embargo, durante su mandato siguieron produciéndose enfrentamientos entre las diferencias faccionarias revolucionarias.